Buenos días a todos. Soy la doctora Luz Pamela Ramírez Landín, residente de primer año de ginecología oncológica, y el día de hoy voy a presentar la clase de abordaje de tumor pélvico. Agradezco al doctor David Muñoz por las aportaciones de esta clase. Vamos a comenzar definiendo al tumor pélvico como aquel originado en órganos adyacentes o tejido conectivo circundante al útero. Esta puede dividirse según su localización anatómica, donde podemos observar que el sitio anatómico del ovario será el más prevalente hasta en un 75%. Igualmente va a poder dividirse en aquellos que se presentan con comportamiento benigno o maligno, siendo el comportamiento benigno hasta del 80 al 90% de los casos. Siempre hay que considerar que estas estructuras no ginecológicas como tumores pélvicos, ya sea la vejiga, el recto, colon, intestino. Otra manera de clasificar a estos tumores pélvicos va a ser respecto a la edad o al grupo de edad, donde podemos ver que más del 50% de estos tumores pélvicos se presentan en niñas y adolescentes. El otro 50%, en su gran mayoría, esto se va a dividir al estado menopáusico y pues el más prevalente son las mujeres promenopáusicas con un 35%. De acuerdo a la epidemiología mundial, como sabemos, pues el 80% de estas tumoraciones van a tener un comportamiento benigno. En Estados Unidos, en el año 2024, se registraron hasta 200,000 cirugías a causa de un tumor pélvico en el año anterior. Y bueno, esto se tiene registro que se presenta en una de cada 200 mujeres en edad fértil. Y bueno, importante recordar que del 10 al 20% pueden debutar como una urgencia quirúrgica, un tumor pélvico. Bueno, conociendo esto, vamos a realizar algunas preguntas a lo largo de la presentación. Me pueden ir ayudando con su teléfono para escanear el QR, por favor. Para responder la pregunta, ¿cuáles son los tumores pélvicos benignos más prevalentes en mujeres premenopáusicas? Ahí está. No sé quién puede poner un fontito para que me puso. Ok, bueno, empezamos. ¿Cuáles son los tumores pélvicos benignos más prevalentes en mujeres premenopáusicas? Y aquí, bueno, seleccionamos la respuesta. Ok. Como respuesta a esta pregunta, bueno, tenemos que dentro de los tumores benignos, la prevalencia será los quistes funcionales hasta un 70%, del 25 al 30% los leiomiomas y de un 10 al 20% los endometriomas. Aquí, bueno, tenemos el resto de las tumoraciones pélvicas que de acuerdo a su porcentaje de prevalencia. Ahora, hablando de los factores de riesgo, estos factores de riesgo que están asociados a presentar un tumor pélvico, en primer lugar tenemos al tabaquismo, que aumenta el riesgo en comparación con pacientes que no lo presentan hasta 3 veces más, y igual se incluye a la edad, que lo va a dividir con estado pre o posmenopáusico, aumentando más en pacientes posmenopáusicas hasta 4 veces más en comparación con aquellas mujeres que no lo son. Y bueno, las mutaciones genéticas en variantes patogénicas para BRCA1 y BRCA2, donde el BRCA1 está asociado hasta 11 veces más en comparaciones con aquellas que no lo presentan.
Como lo habíamos comentado en un principio, las tumoraciones pélvicas van a clasificarse de acuerdo a su localización. Vamos a hablar de los tumores extraováricos, en donde encontramos a los tumores uterinos, los más prevalentes con una incidencia de hasta el 80%. Estos se presentan en edades medias entre 30 a 50 años, tienen su origen es a través de la expansión clonal de las células miometriales. Y bueno, realmente su porcentaje de malignidad es muy bajo, menos del 1%. Y aquellos tumores tubáricos en donde igualmente los podemos clasificar de acuerdo a su origen o la estructura que forman. Su estructura puede ser quística, como un quiste paratubario, un piosalpins, hidrosalpins, o estructuras sólidas, como embarazo ectópico, absceso, tumor maligno. Y bueno, hasta pueden malignizar con un riesgo bajo, desde menos del 1%. Y bueno, como comentábamos al inicio, no olvidar los órganos no ginecológicos o estructuras no ginecológicas como trastornos intestinales que se pueden enmascarar por trastornos inflamatorios, infecciosos, y bueno, hasta el 5% de las tumoraciones del sistema digestivo o metástasis pueden debutar como un tumor pélvico. Ahora, hablando propiamente de los tumores ováricos, vamos a lo largo de la plática dividirlos por tumores benignos. Aquí les presento un cuadro integrador de los principales tumores pélvicos benignos, aquí con la frecuencia, la edad en la que se presentan, donde, bueno, como habíamos visto anteriormente, los quistes funcionales siendo prevalentes en edades reproductivas, donde podemos encontrar que estos pueden resolver espontáneamente. Igual tenemos aquí hallazgos ecográficos, donde vemos pues que son quistes uniloculares con paredes delgadas. Y los quistes endometriósicos, que estos son prevalentes hasta en el 40% de las mujeres con endometriosis, y recordar que pues muchas veces estos debutan con un endometrioma y un diagnóstico tardío de hasta 10 años posterior al inicio de los síntomas. ¿Cuáles son esos? Pues dismenorrea, infertilidad, el riesgo de malignidad va a menos del 1%, y bueno, en una ecografía podemos verlo como un quiste con un contenido homogéneo en una imagen clásica de vidrio esmerilado. Y bueno, el resto de los tumores pélvicos benignos, pues el cistoadenoma seroso o teratomas quísticos, que bueno, igualmente van a presentarse del 20 al 40%, todos estos de características benignas. Por otro lado, los tumores borderline, estos cómo se definen, pues hay una proliferación celular acelerada, una presencia de atipia sin presentar invasión estromal, tienen un bajo potencial maligno. Y bueno, aquí está una clasificación histológica, que si bien no son el objetivo de la clase, es importante conocerlos. Y las lesiones precursoras. Aquí les voy a presentar la siguiente pregunta. ¿Con qué frecuencia se presenta la transformación maligna de un endometrioma y cuáles son los tipos histológicos más asociados? Bueno, hay poco tiempo por... Ok, entonces continuamos. La respuesta correcta, bueno, es que la malignización de un endometrioma es infrecuente, menos del 1%, pero cuando esta llega a ocurrir, hasta el 70% va a corresponder a un carcinoma endometrioide y un 25% a un carcinoma de células claras. Es importante conocer cuáles son pues estas lesiones precursoras y pensar en qué estirpes pueden presentarse, como lo es el carcinoma seroso tubario intraepitelial, que nos puede dar un seroso de alto grado, un tumor borderline, un seroso de bajo grado, y pues la respuesta a la pregunta anterior, pues los endometriomas, endometrioides y células claras. Ahora entramos en los tumores malignos. La siguiente pregunta, ¿cuál es el tumor germinal maligno más frecuente en la adolescencia? ¿Listo?
¿Ok? Continuamos. Bueno, pues la respuesta correcta es importante, como lo habíamos comentado anteriormente, dividirlos por grupo de edad, aunque no existe una clasificación específica para dividirlos así por temas didácticos, es que lo presentamos por grupos de edad y a lo largo de la plática vamos a desarrollarlos. Y bueno, la respuesta correcta dentro de los tumores germinales, los tumores germinales van a presentarse en un 30 al 50% en mujeres menores a 20 años, tiene una incidencia de 2.4 casos por cada millón y frecuentemente son unilaterales. Estos se van a dividir como germinomas o no germinomas. Dentro de los germinomas encontramos el seminoma y el disgerminoma y de los no germinomas, pues el teratoma inmaduro como el más prevalente. El disgerminoma, que es la respuesta correcta a la pregunta anterior, va a tener una edad de presentación entre 15 y 19 años. Es un tumor de células germinales más común en adolescentes, hasta en un 80%. Y bueno, va a tener una presentación bilateral en un 20%, siendo unilateral el mayor porcentaje de ellas. Y característicamente tiene una elevación de la DHL. Y en un ultrasonido, como lo podemos observar, vamos a ver que es una tumoración multilobulada en donde podemos ver septos fibrovasculares y puede o no haber calcificación. Dentro de los disgerminomas, al teratoma inmaduro, esta su edad de presentación también es en mujeres jóvenes de 10 a 20 años, el 6 al 8% incluyen a los teratomas y bueno, del 10 al 20% será presentado en niñas y en adolescentes. Aquí característicamente vamos a tener el marcador tumoral elevado de la alfa-fetoproteína y como lo vemos en el ultrasonido, pues podemos verlo con tumor predominantemente sólido, con ecogenicidad mixta y con calcificaciones, como podemos verlo en la imagen. Igualmente tenemos al carcinoma embrionario, este tiene una edad de presentación por debajo de los 20 años, es de los la pubertad precoz y aquí pues tenemos a la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica humana elevada y el ultrasonido pues son tumores voluminosos, heterogéneos, puede haber hemorragia y necrosis dentro de la lesión. Y bueno, en mujeres premenopáusicas, pues son los tumores epiteliales, que son los tumores ováricos más frecuentes en mujeres adultas y representan hasta el 60 al 70% de las neoplasias ováricas y hasta un 90% serán malignos. Se originan del epitelio superficial o celómico del ovario o en inclusiones corticales. Aquí predominantemente el marcador tumoral elevado será el CA 125 y bueno, su edad de presentación entre los 40 y los 60 años y estos podemos dividirlo en premeno y posmenopáusicas. En premenopáusicas suelen ser benignos o limítrofes y en posmenopáusicas aumenta la probabilidad de malignidad. Los serosos será el subtipo más frecuente, hasta el 40% de los epiteliales. Bueno, una vez conociendo cuáles son los principales tumores pélvicos dependiendo del grupo de edad y malignidad, ¿cómo hacemos el diagnóstico o cómo hacemos el abordaje? Bueno, primero pues a través de la presentación clínica. Esto es, la presentación puede ser heterogénea donde se van a involucrar diferentes aparatos y sistemas. Sin embargo, el más prevalente por el volumen de este tumor pueden ser gastrointestinales, cambios en el hábito intestinal, náusea, diarrea hasta en un 70%, y pues síntomas abdominales por compresión, distensión abdominal, cambios en el hábito intestinal, aumento del perímetro y pues también dolor pélvico, dolor abdominal, dolor lumbar, esto por el efecto. Y bueno, menos frecuentes, pero igual importantes, síntomas urinarios como retención o urgencia urinaria. Posteriormente, pues a través de la exploración física, ¿cómo vamos a sospechar de este diagnóstico? Pues a través de tres grandes pilares, que será la palpación abdominal, la especuloscopía, el tacto vaginal y rectal. Como lo comentaba previamente, pues son síntomas heterogéneos que pueden darnos síntomas a nivel de cualquier aparato o sistema. Sin embargo, pues el abdominal, que será el más representativo, con un tumor palpable, con distensión, incluso con ascitis.
Aquí el cardiovascular, incluso trombosis venosa profunda, cuando son tumores pélvicos voluminosos y que por compresión puede causar éstasis sanguínea. Y en pulmonar, pues en aquellas pacientes que debuten con derrame pleural, lesiones ocupativas, esto, por ejemplo, pensando en un síndrome de MEIS con derrame pleural y una lesión ovárica. Y pues pélvica, a través de la exploración ginecológica, pues tenemos un tumor palpable, fondos de saco que pues están ocupados, abombados, y pues la presencia de nódulos, ya sea cervicales, inguinales, y pues estos son palpables. ¿Con qué herramientas diagnósticas podemos iniciar el abordaje de estas pacientes? Pues iniciamos en la primera línea, que es con el ultrasonido, que tienen rendimientos diagnósticos altos, sensibilidad y especificidad mayores al 90%. Sin embargo, el 20% de estas imágenes pueden ser indeterminadas y necesitarán del apoyo de los siguientes estudios. El ultrasonido se va a basar con 3 sistemas, que es el sistema IOTA, que realmente nos da reglas simples entre benignidad y malignidad, el sistema ORRAS, que nos va a dar evaluaciones ecográficas y uniformes de las lesiones ováricas, y el sistema GIRAT, que bueno, va a clasificar estas lesiones, sin embargo, no estandarizado. Comenzamos con el grupo IOTA, que fue fundado en 1999, donde se creó un lenguaje estandarizado con el fin de diferenciar estas lesiones entre benignas y malignas, pero con alta precisión. Estos 3 pilares, el IOTA Disease Description, el IOTA Simple Rules y el ADNEX Model, que realmente pues cada uno de ellos lo que busca es describir, clasificar y dar un riesgo de malignidad. Aquí tenemos el IOTA Easy Descriptions, que es aplicable hasta en casi el 50% de las tumoraciones pélvicas, y simplemente nos va a dar hallazgos benignos, malignos. En los hallazgos benignos, pues tenemos estas lesiones ecográficas que se ve unilocular con ecogenicidad en vidrio esmerilado. En este otro, pues unilocular con ecogenicidad mixta. Y aquí que son diámetros máximos, pero menores a 10 centímetros. Y bueno, acá algunos otros tumores unileculares, pero con paredes delgadas. Esto pues hallazgos benignos, y los hallazgos malignos, donde bueno, ya podemos encontrar ascitis, flujos sanguíneos, color score de 3 o 4. Y en algunas mujeres se puede utilizar algunos parámetros como lo es la edad y marcadores como sea 125 para aumentar los rendimientos diagnósticos. Por otro lado está el IOTA Simple Rules, en donde nos va a dividir por M de malignidad y B de benignidad, donde igualmente pues son repetitivas las características, donde encontramos lesiones sólidas, irregulares, presencia o no de ascitis, más de cuatro proyecciones papilares que sean de mayor de 10 centímetros y pues un color score de 3 o 4. Y bueno, las lesiones de benignidad que no sean estas características. Para saber si es maligno, pues más de una M sin ninguna B. Si es benigno, más de una B sin ninguna M. Como lo había comentado, hasta 20% pueden ser no concluyentes. Sensibilidad del 95%, especificidad del 78%. Y por último, el IOTA ADNEX Model, que es un modelo matemático predictivo que calcula la probabilidad de malignidad y el tipo de tumor a través de 3 predictores clínicos, que es la edad, el CA125 y si está o no en un centro clínico oncológico. Igualmente, pues las características, el diámetro máximo de la lesión, que tenga, si hay tejido sólido dentro de él, si hay quistes o proyecciones papilares, más de 3. Igual tiene rendimientos diagnósticos altos. Y bueno, aquí al final pues tenemos la tabla integradora, donde nos dice que más M's que B's, pues nos da un porcentaje, no se ve muy bien el color, pero porcentajes de malignidad más del 87% para catalogarlo como riesgo muy elevado. Y bueno, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Me ayudan? ¿Qué características ecográficas consideramos en un ORAD-5 para clasificar una masa anexial como sospechosa de malignidad?
Ok, bueno, entonces contestando la pregunta que nos dice, pues, la evidencia, el sistema ORATS, que fue un sistema diseñado para dar características entre benignidad y malignidad de una forma integradora, tiene mayor probabilidad de precisión y asignación de riesgo que los otros sistemas, es el único validado. Y bueno, aquí están los principales conceptos que vamos a ir desarrollando en cada uno de la clasificación. Y tenemos primero al ORATS 1, que tiene un riesgo de malignidad del 0%, donde igual vamos a tener todas estas características ecográficas que van a ser lesiones uniloculares menores de 3 centímetros asociados a cuerpos lúteos, quistes con paredes delgadas menores a 3 centímetros. El ORATS 2, que tienen un riesgo de malignidad menor al 1%, en donde son características lesiones hemorrágicas menores a 10 centímetros o quistes dermoides, e incluso los endometriomas con vidrios despulidos, secos, homogéneos, pero todos menores a 10 centímetros. El ORATS 3, que va del 1 al 10%, que son quistes uniloculares mayores a 10 centímetros, y aquí empezamos a valorar el color score, que puede ir de 1 a 3. Y el aspecto, pues van a contener contornos lisos, pueden ser de cualquier tamaño, pero con color score a 1. Y el ORATS 4, que va de un 10 al 50% de malignidad, pero menor a 50. Igualmente, pues son tumores mayores de 10 centímetros con color score de 1 a 3. Aquí pueden haber quistes uniloculares con componentes sólidos, pero sin papilas y cualquier tamaño. O podemos encontrar paredes irregulares ya con cualquier tamaño y con cualquier color score. Y por último, el ORAT 5, que nos da hasta más del 50% de riesgo de malignidad, donde tenemos lesiones con más de 4 proyecciones papilares, que es la respuesta a la pregunta anterior, un quiste multilocular con componente sólido. Y bueno, aquí pues, el componente sólido va a ser más del 80%, que tenga cualquier tamaño, pero que haya un color score de 4. Y aquí pues la presencia de ascitis o nódulos peritoneales. El sistema GRATS es un sistema empírico, es antiguo, subjetivo, no tiene una validación internacional, pero sin embargo fue desarrollado para hacer una práctica fácil para aplicar entre radiólogos y ginecólogos. Aquí también se da características dependiendo la morfología y un riesgo de malignidad. El GRATS 1 pues no tiene porcentaje de malignidad, son cuerpos lúteos hemorrágicos. En el GRAT 2, perdón, y el GRAT 3, que son probablemente benignos con un riesgo del 1 al 4%. Aquí entran los teratomas, los endometriomas o quistes paraováricos. Y en el ORATS 4, aquí ya empiezan las proyecciones papilares, septos gruesos, vascularización, el riesgo de malignidad que va del 5 al 20%. Y el GRAT 5, que es muy probablemente maligno, con más del 20% del riesgo, en donde podemos encontrar hasta más de 3 hallazgos en una sola lesión de malignidad. Junto al CA125, el GRATS puede mejorar la predicción de malignidad, sin embargo, no va a sustituir a modelos validados como lo es el IOTA o el ORATS. También tenemos el índice de riesgo de malignidad, donde vamos a utilizar 3 criterios, que va a ser el ultrasonido, el estado menopáusico y el CA125, con cada una de las características que aquí se observan. Y utilizando esta fórmula de los datos del ultrasonido por el estado menopáusico por el CA125 y un corte superior a 200, pues nos da un riesgo de malignidad superior al 75% con altos valores predictivos. Y el tema Roma, que va a combinar igual 3 criterios, aquí va a ser el CA125, el HE4 y el estatus de la menopausia. Igualmente hace puntos de corte indiscriminados para premeno y posmenopáusico, siendo más de 11 y más de 29 para el riesgo alto. Igual tenemos valores predictivos negativos superiores al 99%. Y bueno, ¿qué otra herramienta podemos utilizar para como segunda línea después del ultrasonido? Tenemos a la tomografía, que si bien no es su principal función, no es la primera línea, es más para la estadificación y la planeación quirúrgica. No se usa para el diagnóstico inicial, pero es un complemento para este.
Y por otro lado tenemos a la resonancia magnética con reducción de intervenciones quirúrgicas innecesarias de hasta un 89%. Y esta pues es un método de segunda línea, sin embargo, está indicado más cuando el ultrasonido es indeterminado o hay discordancia entre la clínica o marcadores tumorales y puede principalmente discriminar entre estas lesiones, entre benignas o malignas. Este también puede utilizar el ORRAS, pero utilizando a la resonancia magnética. Esto va a aumentar sus valores predictivos y pues tiene un valor predictivo negativo de hasta el 98% para descartar una lesión de malignidad. Aquí tenemos la estratificación por el riesgo, igualmente le da del 0 al 5, siendo el riesgo alto más del 90%. Y posteriormente, pues pasamos a los marcadores tumorales. Estas van a ser proteínas expresadas por o derivados de estos tejidos neoplásicos. Son útiles para el diagnóstico y seguimiento de pacientes con tumor pélvico. Y pues la elevación de estos marcadores tumorales es que van a asociar significativamente con malignidad. Estos marcadores aumentan el riesgo de que estén presentes o no, aumentan el riesgo de probabilidad de malignidad hasta 12 veces más en comparación cuando no se encuentran presentes. Aquí está, bueno, esta tabla integradora donde les pongo los principales marcadores tumorales y el valor normal de cada uno de ellos, donde vemos que el CA 125, siendo una glucoproteína del epitelio celómico que se va a aumentar en aquellos tumores epiteliales de ovario, y el CA 19 que por otro lado, pues es un antígeno de pancreato biliar, donde se va a encontrar elevado en aquellos tumores mucinosos, pancreáticos, de la vía biliar. Y la hormona gonadotropina coriónica humana, que esta pues es una hormona producida por el trofoblasto y que pues se va a encontrar elevada o alterada en aquellos tumores como el coriocarcinoma o en algunos tumores mixtos germinales. Y también tenemos a la alfa-fetoproteína, que pues esta es una característica de aquellos tumores del seno endodérmico del saco vitelino. Y la DHL, que como habíamos comentado anteriormente, pues es una enzima del metabolismo celular y se va a encontrar elevado principalmente en disgerminomas. La inhibina A y B, pues son hormonas del estroma ovárico que van a ser características de los tumores de las células de la granulosa, Sertoli o Leydig. Y por último, el antígeno carcinoembrionario, que es una glucoproteína oncofetal, que pues pueden encontrarse elevados en tumores mucinosos. Igualmente pueden encontrarse en colon o páncreas. El OVA1 es este perfil de 5 biomarcadores o 5 proteínas, incluidas el CA 125, que igualmente todos buscan darnos porcentajes de probabilidad de malignidad con sensibilidad superior al 80%. Igual hay puntos de corte para premeno y posmenopáusicas. Y la proteína epidemial humana 4, pues esta es una glucoproteína de expresión en diferentes tipos de epitelios, puede ser desde el sistema reproductor, respiratorio, incluso mama. Estos son los puntos de corte, igual los se dividen por premeno y posmenopáusicas, sin embargo pueden estar presentes en aquellas patologías benignas como también malignas, como en endometrioides o en serosos. Y aquí tenemos, bueno, esta tabla integradora que es un resumen de los marcadores de acuerdo a cada uno de los tumores por grupos de edad. Y por último, bueno, hablamos del tamizaje. Y esta es la última pregunta. ¿Me ayudan a contestarla? ¿Se recomienda realizar tamizaje para cáncer de ovario?
¿Te recomienda realizar tamizaje para cáncer de ovario y con qué herramienta podemos hacerlo? Bueno, como se responde la pregunta anterior, no se recomienda el tamizaje con CA-125, ultrasonido ni examen pélvico. Sin embargo, en población de alto riesgo, como pacientes con variantes patogénicas en BRCA1, BRCA2 o síndrome de Lynch, está estudiado que hay que hacer una evaluación genética haciendo una historia familiar detallada, consejería y pruebas genéticas, y incluso se puede hacer cirugías reductoras de riesgo con salpingo-oophorectomía bilateral tras completar la paridad, ya que esto disminuye el riesgo de presentar un cáncer de ovario hasta en un 80-96%. ¿Qué nos dice la evidencia acerca de esto? Bueno, en este cuadro comparativo les coloco los dos principales estudios por los que no está recomendada el tamizaje. Tenemos al estudio americano y el estudio inglés. Ambos fueron ensayos clínicos aleatorizados, multicéntricos. El americano controlado y, bueno, tuvo un periodo de seguimiento entre los 12 y los 16 años, en donde fueron de 70,000 hasta 200,000 pacientes incluidas en ambos estudios, donde el grupo en el estudio americano pues incluía tamizaje con CA-125 y ultrasonido versus aquellas a las que se les daba atención habitual. Y en el otro estudio, que fue el inglés, aquí se utilizó el CA-125 con el algoritmo ROCA, que este es un algoritmo que utiliza edad, CA-125 de manera seriadas y cambios respecto a los valores previos en este. Y el otro fue el grupo control, que no tenía tamizaje, y el otro brazo que solamente se guiaba por ultrasonido transvaginal. Y, bueno, como resultados, ninguno redujo la mortalidad. Incluso hubo una tasa de falsos positivos de hasta el 10% y un 15% de complicaciones en cirugías donde los tumores no eran malignos. Sin embargo, en el estudio inglés no hubo una reducción significativa en la mortalidad, pero sí hubo un diagnóstico más temprano con el algoritmo ROCA. Como conclusión, pues no se recomienda el tamizaje para el cáncer de ovario. Sin embargo, sabemos que el algoritmo ROCA puede disminuir, puede hacer un diagnóstico más temprano. Como última diapositiva, si bien la evidencia no dice que no respalda el tamizaje del cáncer de ovario, solamente quise presentarles cuáles son los costos de lo que hacemos aquí en nuestra institución, de un ultrasonido transvaginal, un CA-125 en nuestro país, es de primer mundo, y pues la comparativa con un ciclo de quimioterapia y el costo total anual que representa para una paciente con diagnóstico de cáncer de ovario. Y, bueno, aquí lo dejo abierto a su consideración, el si tomar la decisión o no de utilizar estas herramientas. Como conclusiones de esta clase, con lo que me gustaría que todos nos quedáramos es que, bueno, saber que el 80% de las tumoraciones anexiales tienen un comportamiento benigno, solo 20% son malignas, y que del 1 al 2% serán urgencias o se presentarán como una urgencia quirúrgica, que el ultrasonido transvaginal es el método diagnóstico inicial ideal o el de elección, pero el sistema ORATS es el estándar para estratificar el riesgo de malignidad, y que la TAC solamente se utilizará como para estadificación y planeación quirúrgica, y que podemos ayudarnos a través de la resonancia magnética cuando tenemos pues un ultrasonido indeterminado, y que los marcadores tumorales no son diagnósticos, su principal papel es de seguimiento y pronóstico. Y, pues, por último, que no existe un tamizaje efectivo para el cáncer de ovario, y que este deberá considerarse en pacientes de alto riesgo genético. Muchas gracias.